si llora, niño? Papá, mamá, a la grilleta. Papá, veo. Nina. Mamá, por favor, mal. Hola, buenos días. Ya habréis dado cuenta de que os he puesto niños muy pequeñitos de año y medio, 2 años de edad, que están empezando a hablar, a balbucear, y hoy quería un poco reflejar esto, ¿no? La importancia de cómo se desarrolla el lenguaje, las diferentes teorías que hay sobre el desarrollo del lenguaje. A mí lo que me interesa, ya sabéis que la psicopatología no es la patología del lenguaje, es cómo este lenguaje va a condicionar quiénes vamos a ser todo el resto de nuestra vida. Así que muchas gracias por estar ahí y bienvenido a este nuevo podcast. Bueno, lo primero que quiero hablar es de 2 grandes autores que estudiaron lo que es la infancia, el desarrollo de los niños y cómo cada uno de ellos tenía una teoría diferente y que a mí me interesan mucho a la hora de poder analizar la psicopatología a lo largo de la vida. Insisto en que, bueno, en 2 cosas. Una, yo no soy experto en estos temas, intento estudiarlos un poco para poder entender la psicopatología más en los adultos, entonces puedo hacer alguna referencia a Piaget o a Vygotsky, de lo que voy a hablar luego, que a lo mejor no sea exacta, pero bueno, me perdonáis eso, lo que seáis verdaderos expertos en eso. Y 2, no voy a hablar de los trastornos del lenguaje, es decir, no voy a entrar en territorio que más de un logopeda, voy a entrar un poco cómo el lenguaje condiciona nuestra identidad y la psicopatología. Así que volviendo atrás, hay 2 grandes autores, uno es Piaget y el otro es Vygotsky, que son los, digamos, los 2 grandes referentes a la hora de poder entender cómo funciona el lenguaje. Piaget era suizo, tuvo varios hijos y él lo que defiende es que hay unas etapas que son biológicas, son, digamos, estructurales en los niños. Por lo tanto, Piaget diferencia diferentes etapas, lo que conoce como la etapa sensorio-motora o la etapa de las operaciones lógicas, de las operaciones formales, etapa de... Que esas etapas vendrían determinadas por factores, como explicaba antes, genéticos o biológicos y que se tienen que dar en todos los niños. Esto es cierto, estas etapas se dan, lógicamente, y estas etapas, si no se dan en un momento determinado, pues nos indicarían que habría un problema en el neurodesarrollo. Es decir, el niño no va en el momento adecuado a nivel evolutivo, puede ir muy adelantado, puede ir muy retrasado, y ambas cosas pues, pueden dar algunos problemas. Piaget no le daba mucha importancia al ambiente, para él lo importante, por lo tanto, eran esas etapas que se tenían que dar de una forma secuencial sin importar un poco lo que estuviera ocurriendo alrededor. Esto ha condicionado mucho la neuropsicología, porque la mayoría de la neuropsicología ahora se centra mucho, digamos, que en ese momento evolutivo que está el niño, si está en la etapa correcta, si tiene, por ejemplo, pues un TDAH, en centrarse mucho en los síntomas, lo cual lleva pues eso, a unas intervenciones más tipo psicoeducativa o incluso de medicación. Pero claro, en mi modelo, en el que yo estudio, en el apego, es muy importante lo que está ocurriendo en el entorno, qué está ocurriendo en el ambiente. Si, por ejemplo, el niño o sus padres se están divorciando, pues para mí puede producir que estas etapas evolutivas, biológicas, se vean retrasadas o se vean adelantadas. Por ejemplo, un niño en el cual en la casa haya mucho estrés, pues puede que no evolucione a nivel de neurodesarrollo de la manera adecuada porque el miedo retrasa ese desarrollo, o un niño que se le esté obligando de pequeñito a cuidar de los hermanos o que se le esté obligando a que estudie en edades muy tempranas, cosas que son más para niños de más edad, pues va a hacer que el cerebro probablemente madure demasiado rápido y sea un niño que probablemente entre en etapas evolutivas que no debería haber entrado todavía. Por lo tanto, en mi modelo se relaciona mucho lo que está ocurriendo en el ambiente familiar, y eso que llamamos apego, y cómo se relacionan a nivel emocional con sus cuidadores en esas etapas de las que hablaba Piaget. Que insisto, que son reales, que están ahí, pero que creo que vienen más condicionadas por el medio ambiente de lo que pues, muchas veces se contempla. El segundo autor de que os quería hablar se llama Vygotsky. Vygotsky murió muy joven, murió con 37 años de tuberculosis, era ruso. Su maestro era Luria, que era uno de los mayores neuropsicólogos de toda la historia de la humanidad, si no el mayor. Y Vygotsky lo que viene de un ambiente muy comunista en la Unión Soviética, en el cual lo importante es el entorno social. Claro, ahí
ya sabéis cómo funcionaba el comunismo y más la Unión Soviética. O sea, lo importante era el ambiente, ¿no? Entonces el hombre se podía transformar, se podía cambiar, y ellos, pues los psicólogos tenían que adaptarse un poco al régimen que había y a las ideas que había en ese entorno. Entonces, Vygotsky lo que desarrolla es una teoría en la cual él considera que el entorno es fundamental en ese desarrollo del niño, a diferencia de Piaget, que era más un modelo que se llama genetista, donde estaba más basado un poco en la etapa evolutiva del niño a nivel biológico. Para Vygotsky lo importante era el momento en el que el entorno actuaba sobre el niño. Y él hablaba de una cosa que se llamaba la zona de próximo diferencial, que era como el niño entra en una relación con los cuidadores para apoyarse en ellos, pero al mismo tiempo el niño va explorando diferentes circunstancias para poder ir consiguiendo por sí mismo diferentes logros. Yo creo que ambos tienen razón, que hay una parte, como he explicado antes, muy importante social, y que también hay una parte obviamente muy importante biológica. Las dos están ahí mezclándose. ¿Y cómo nos afecta esto a la psicopatología? Pues hay un momento determinado en que el niño pequeño tiene ese lenguaje que es a partir de los 2 años, como esos niños que estábamos escuchando hablar, donde hablan en tercera persona de ellos mismos, donde juegan a que tienen un plátano y ese plátano es una pistola, donde juegan a que son médicos, pero al mismo tiempo permanecen en un contacto con la realidad. Este lenguaje que estos niños tienen ahí en esos momentos es un lenguaje que les va a ayudar a posteriormente tener el lenguaje con el que nos hablamos todos. Todos nos hablamos a nosotros mismos. Por lo tanto, según Vygotsky, esos niños que hablan en voz alta, que juegan en voz alta, lo que están haciendo es empezando a poder crear ese desdoblamiento de la personalidad entre ellos y cómo se pueden observar a sí mismos desde fuera, que más adelante les va a ayudar a poder entender a partir de los 4 años cómo los demás les observan a ellos desde fuera. Este lenguaje para Piaget desaparecía de una forma natural, es decir, ese lenguaje que tenían los niños iba poco a poco desapareciendo y terminaba desapareciendo del todo, como digamos un río que cayera en una cueva y ya pues el río desaparecía, ¿no? Quedaba para Vygotsky no, para Vygotsky ese lenguaje que tenían esos niños no desaparecía del todo. Es verdad que ya las personas no hablamos en voz alta, no pensamos en voz alta, perdón, pero sí que lo que cree Vygotsky es que ese lenguaje primitivo que tenían esos niños, como lo que he puesto antes, se va creando dentro como una especie de río que se vuelve subterráneo, que sigue ahí y que en algún momento puede aflorar. ¿Por qué? Porque ese lenguaje es el lenguaje interno que nos vamos a hablar todos. Cuando ese lenguaje lo tenemos nosotros dentro, que queda reflejado muy bien en William Faulkner, ¿no? En el libro de El ruido y la furia, o queda muy bien reflejado en el Ulises de James Joyce, ese lenguaje interno es un lenguaje que es emocional, nos ayuda para organizar nuestra propia experiencia. Puede ser muy sano, nos puede ayudar a relajarnos mucho, o puede ser muy patológico cuando nos hablamos mal, como sabemos todos cuando tenemos obsesiones en nuestro cerebro, nos hablamos y nos convertimos en nuestros peores enemigos. ¿Qué ocurre si yo tengo una idea? Estoy creando una idea porque estoy creando un libro y tengo ese lenguaje, o estoy obsesionado con un tema que tengo que resolver y no sé cómo resolverlo. Si yo se lo tengo que explicar a mi amigo Luis, yo necesito sacarlo fuera, necesito organizarlo, y ese lenguaje interno, que es caótico, que es desorganizado, que no tiene unos patrones lineales, sino que va al albur un poco de mi pensamiento, de pronto se tiene que organizar para que el oyente me pueda entender. Y entonces ese lenguaje se va a modificar, se va a reorganizar, y el poder transmitirle a alguien cómo me siento, o poder transmitirle a alguien ese lenguaje, o poder transmitirle a alguien mis ideas, ayuda a darle una forma lineal, organizada, secuencial, que puede, por ejemplo, ayudarme a poder reflejarlo en un libro. Cuando yo escriba, pues tengo que ponerme en la posición del que me está leyendo pueda entender mi línea de pensamiento. Y esto otra vez nos conduce a la psicopatología. Si la persona no ha tenido una capacidad de poder verbalizar, organizar la información en el lenguaje con otros adultos cuando era pequeñito, el lenguaje que nos va a traer va a ser un lenguaje abstracto, caótico, desorganizado, donde nos vamos a sentir muy perdidos, porque no vamos a poder seguir el flujo de pensamiento. Va tan rápido o tan caótico que no vamos a poder entenderlo. Pero si el niño, cuando jugaba de pequeño, no se le ha permitido tener ese lenguaje del juego, de abstracto, de poder hablarse a sí mismo en voz alta, no ha jugado, no va a tener la capacidad de desdoblarse, todo se va a quedar en lo tangible. Entonces van a ser personas
que nos van a dar un discurso muy soso, muy aburrido, le vamos a escuchar y nos va a resultar como que no hay entonación, no hay prosodia, porque el niño y posteriormente el adulto no ha podido darle ese lenguaje interno emocional con un contenido emocional. Y todo se va a quedar como muy objetivo, muy concreto, ¿sí? Por lo tanto, tanto Piaget como Vygotsky, en mi opinión, tenían razón. Y esto tiene una gran importancia en la psicología. Porque, por ejemplo, si vamos otra vez a Piaget y Bowlby fue el que creó el apego, nos encontraríamos con que los niños tienen una etapa evolutiva biológica que tienen que desarrollarse, por supuesto, que si no se desarrollan en el momento adecuado, de la forma adecuada, nos pueden indicar que hay un problema y que hay que ir a un neuropsicólogo o hay que ir a un logopeda o lo que sea. Pero también tenemos por el otro lado a Vygotsky o Bowlby, que lo que nos plantearían es que estas etapas evolutivas de los niños van a venir muy condicionadas por el medio ambiente. Por lo tanto, si nos traen un niño de 8 años y tiene mutismo selectivo, tiene problemas de lenguaje, va a ser importante también preguntar qué está ocurriendo en la familia, es decir, qué está pasando en el ambiente, si hay divorcios, hay peleas, hay discusiones, el niño ha podido ser abusado, porque esas etapas evolutivas no solo se van a ver afectadas por un problema en el desarrollo, digamos, biológico, también se pueden ver modificadas por un problema en el neurodesarrollo a nivel de ambiente, que haga que haya mucho estrés, mucho miedo, ansiedad, y sabemos todos cómo el cortisol y las hormonas del estrés determinan un poco cómo funcionan los sistemas de memoria o todo el desarrollo a nivel orgánico. Así que muchas gracias por estar ahí y darle mucha importancia al juego del niño, de verdad. Yo cada vez tengo más claro que esos 2-3 primeros años de vida en que el niño juega, el niño habla, el prestarle atención, el jugar con él, el entablar un lenguaje, jugar, ponerse en su mismo juego, el poder enseñarle cosas, conocimientos, es lo que organiza la experiencia y lo que ayuda a los niños a que puedan desarrollar un lenguaje adecuado y por lo tanto evitar después posteriormente mucha psicopatología. Muchísimas gracias como siempre por estar ahí y hasta muy pronto.